Elegir un presidente es, en esencia, elegir un rumbo económico. No se trata solo de discursos o promesas, sino de decisiones concretas que afectan el crecimiento, el empleo, los precios y la estabilidad del país. La estabilidad económica que hoy tiene el Perú no fue inmediata ni automática. Tomó años construirla con reglas, instituciones y políticas que dieron resultados. Y esa estabilidad no es irreversible. Depende de las decisiones que se tomen desde el gobierno, la seriedad de las propuestas y del respeto de los pilares económicos que sostienen al país. Por eso, en este espacio vamos a analizar el componente económico de los planes de gobierno, qué modelo proponen, cómo piensan financiar sus propuestas y qué papel le asignan al Estado, al sector privado y a las instituciones económicas claves. Todos los planes de gobierno que analizamos aquí son de acceso público y están disponibles en la página oficial del Jurado Nacional de Elecciones. El enlace directo a esa plataforma lo dejo en la descripción del video para que cualquiera pueda revisar los documentos completos. Además, para quienes quieren profundizar un poco más, en el primer comentario fijado voy a dejar un enlace a una carpeta con los documentos y los planes de gobierno descargados y un PDF con este análisis económico completo y ordenado, pensado como material de consulta. Ese contenido estará disponible para descargarla a través de una plataforma externa. En términos generales, el Plan Económico de Ahora Nación se inscribe dentro de una economía social de mercado, donde el Estado asume un papel más activo en la planificación y en la corrección de brechas estructurales. No se plantea una ruptura explícita con el marco macroeconómico vigente, pero sí una reorientación del crecimiento hacia objetivos de desarrollo productivo y cohesión social con una mirada de largo plazo. En cuanto al rol del Estado y a la política fiscal, el plan apuesta por un aumento de la inversión pública y por una mejora de la recaudación tributaria, principalmente a través de la lucha contra la evasión y la elusión. Se plantea ampliar la base fiscal y hacer más eficiente el gasto público. Sin embargo, el documento no presenta metas fiscales claras ni cuantificables y deja abierta la pregunta sobre cómo se compatibilizarán un mayor gasto con la sostenibilidad de las cuentas públicas en el corto y mediano plazo. Sobre la política monetaria y el Banco Central de Reserva, el plan reconoce la importancia de la estabilidad macroeconómica, pero la referencia al BCR es más bien general. No se propone cambios directos a su funcionamiento, aunque tampoco se desarrolla una defensa explícita de su autonomía como pilar del control inflacionario. En la práctica, el plan parece asumir la continuidad del esquema actual, pero sin profundizar en su relevancia institucional. En relación con la inversión y el aparato productivo, el énfasis está puesto en la diversificación productiva, la industrialización ligera y el fortalecimiento de sectores como el agro, la manufactura y las economías regionales. El Estado aparece como un impulsor de la infraestructura y coordinador del desarrollo, mientras que la inversión privada es considerada necesaria, aunque subordinada a objetivos de desarrollo nacional. El plan, no obstante, carece de instrumentos concretos para atraer inversión privada de gran escala. Respecto al empleo y al crecimiento económico, la generación de puestos de trabajo se considera principalmente como resultado de la inversión pública y el fortalecimiento de sectores productivos intensivos en mano de obra. Se menciona la formalización laboral como objetivo, pero sin detallar mecanismos específicos. El crecimiento es visto como consecuencia de un Estado más activo y planificador. En conclusión, se trata de un plan con objetivos económicos coherentes y un diagnóstico claro, pero con un desarrollo limitado en instrumentos concretos y cifras, y también mecanismos de implementación, lo que deja dudas sobre su ejecución práctica. Desde una mirada general, el Plan Económico de Venceremos propone un cambio estructural del modelo económico vigente.
con un protagonismo central del Estado y un cuestionamiento explícito a los resultados del esquema actual. El crecimiento económico, según este enfoque, no es suficiente si no está acompañado de una redistribución agresiva y de un mayor control estatal sobre sectores estratégicos. En lo que respecta a la política fiscal, el plan plantea un aumento significativo del gasto público financiado mediante una reforma tributaria progresiva y una mayor capacidad de rentas provenientes de recursos naturales. El Estado es concebido como el principal motor de la economía. Sin embargo, el documento no aborda con claridad los límites fiscales ni los efectos que estas medidas tendrían sobre el déficit y la deuda pública. En relación con el Banco Central y la política monetaria, el plan propone una mayor coordinación entre la política económica y la política monetaria, aunque no plantea de manera explícita la eliminación de la autonomía del BCR. Sí se sugiere que la política monetaria debería alinearse con objetivos productivos y políticos, lo que introduce dudas sobre la preservación del actual esquema de independencia y estabilidad. Sobre la inversión y el sector productivo, se prioriza claramente la inversión pública y el control estatal de sectores considerados estratégicos. La inversión privada es vista con cautela y condicionada a criterios sociales y nacionales. Si bien se enfatiza la industrialización y el control de recursos, en el plan no se detallan mecanismos claros para sostener flujos de inversión en el tiempo. En cuanto al empleo y al crecimiento, el trabajo es concebido principalmente como resultado de la expansión del sector público y de programas estatales. El crecimiento económico aparece subordinado a objetivos de redistribución, más que a la productividad, la competitividad o la inserción a nivel internacional. Como balance general, el plan presenta una propuesta de transformación profunda con una fuerte carga ideológica, pero con un bajo nivel de desarrollo técnico, lo que genera serias dudas sobre su viabilidad macroeconómica y fiscal. En términos generales, el Plan Económico de Alianza para el Progreso se ubica dentro de una lógica de continuidad del modelo económico, con un énfasis marcado en el crecimiento a través de la inversión pública, la descentralización y el impulso a las economías regionales. No se plantea una ruptura con el marco macroeconómico vigente, sino una profundización del rol del Estado como promotor del desarrollo territorial. En cuanto a la política fiscal, el plan propone ampliar el gasto público y orientarlo a infraestructura, educación y programas sociales, especialmente en regiones con mayores brechas. Se menciona la necesidad de fortalecer la recaudación y mejorar la eficiencia del gasto, pero sin detallar reformas tributarias estructurales ni metas fiscales precisas. El equilibrio fiscal aparece como un objetivo implícito, más que como un eje de desarrollo. Sobre la política monetaria y el Banco Central de Reserva, el plan asume de manera tácita la continuidad del esquema actual. No se plantea cambios en su rol ni cuestionamientos a su autonomía, aunque tampoco se desarrolla explícitamente su importancia como ancla de estabilidad macroeconómica. El enfoque sugiere aceptación del statu quo monetario sin mayor elaboración. En relación con la inversión y el sector productivo, se enfatiza en la inversión pública como motor del crecimiento y la generación de empleo, especialmente en infraestructura y servicios básicos. La inversión privada es considerada complementaria y necesaria, con especial atención a las MIPES y al desarrollo regional. No obstante, el plan carece de instrumentos específicos para atraer inversión privada de mayor escala o mejorar la competitividad sistémica. Respecto al empleo y al crecimiento económico, el documento asocia la creación de empleo principalmente a la ejecución de proyectos públicos y al dinamismo regional. Se plantea fortalecer el empleo formal, aunque sin detallar reformas laborales o políticas de productividad.
El crecimiento es concebido como resultado de mayor gasto público y de expansión de la inversión. En conclusión, el Plan Económico de Alianza para el Progreso apuesta por la continuidad con un mayor énfasis en la inversión pública y desarrollo regional, pero presenta un nivel limitado de detalle técnico en materia fiscal, productividad y sostenibilidad de largo plazo. Desde una mirada general, el Plan Económico de Avanza País se alinea claramente con una economía social de mercado, priorizando la estabilidad macroeconómica, el crecimiento liderado por el sector privado y el respeto a las reglas fiscales. El enfoque es la continuidad del modelo económico con ajustes orientados a mejorar eficiencia y competitividad. En lo que respecta a la política fiscal, el plan enfatiza la disciplina fiscal, el control del gasto público y la necesidad de mantener reglas claras para preservar la estabilidad macroeconómica. Se plantea mejorar la recaudación sin aumentar significativamente la carga tributaria, apostando por formalización y crecimiento económico como fuentes de ingresos fiscales. El equilibrio fiscal es un eje explícito del documento en cuestión. En relación con el Banco Central y la política monetaria, el plan es claro en respaldar la autonomía del BCR y su rol fundamental en el control de la inflación y la estabilidad macroeconómica. Se reconoce explícitamente que la independencia del Banco Central de Reserva es un activo clave para la credibilidad económica del país. Sobre la inversión y el aparato productivo, Avanza País otorga un rol central a la inversión privada como motor del crecimiento. Se propone reducir trabas regulatorias, mejorar el clima de negocios y fortalecer la seguridad jurídica. La inversión pública aparece como complementaria, orientada principalmente a infraestructura y provisión de bienes públicos. En relación al empleo y al crecimiento económico, el plan vincula la creación de empleo formal al crecimiento sostenido, la inversión privada y la mejora de la productividad. Se prioriza la formalización y la competitividad antes que la expansión directa del empleo público. Como balance general, el plan presenta una propuesta económica coherente y alineada con la estabilidad macroeconómica, con una defensa clara del BCR y la disciplina fiscal, aunque con menor énfasis en políticas redistributivas o de intervención directa del Estado. Desde una mirada general, el plan económico de FE en el Perú se presenta como una propuesta de corte liberal conservador con énfasis en la iniciativa privada, la estabilidad macroeconómica y un Estado con funciones acotadas. El crecimiento económico es concebido principalmente como resultados de reglas claras, seguridad jurídica y un entorno favorable para la inversión. En cuanto a la política fiscal, el plan prioriza la austeridad, el control del gasto y la eficiencia del Estado. Se plantea racionalizar el tamaño del sector público y mejorar la calidad del gasto, antes que ampliar la carga tributaria. La recaudación aparece asociada al crecimiento económico y a la formalización, más que a reformas tributarias de fondo. El equilibrio fiscal es tratado como una condición necesaria para la estabilidad. Sobre la política monetaria y el Banco Central de Reserva, el documento respalda de manera explícita la autonomía del BCR y su rol en el control de la inflación. Se reconoce la independencia monetaria como uno de los principales pilares que ha permitido estabilidad de precios y previsibilidad económica sin proponer cambios en su marco institucional. En relación con la inversión y el sector productivo, el plan otorga un papel central a la inversión privada, tanto nacional como extranjera. Se propone reducir trabas burocráticas y fortalecer la seguridad jurídica y promover sectores estratégicos mediante incentivos antes que intervención directa. La inversión pública se concibe como complementaria, enfocada en infraestructura básica. Respecto al empleo y al crecimiento económico, el énfasis está puesto en la generación de empleo formal
a través de crecimiento del sector privado y el aumento de la productividad. La formalización laboral se asocia a menores costos y a mayor dinamismo empresarial, más que a programas estatales directos. En conclusión, el Plan Económico de FE en el Perú presenta una propuesta coherente con la estabilidad macroeconómica y la autonomía del BCR, aunque con un rol limitado de políticas de inclusión productiva y reducción de brechas estructurales. En términos generales, el plan de gobierno de Fuerza Popular se sitúa dentro de una lógica de continuidad del modelo económico, combinando economía social de mercado con un rol activo del Estado en la provisión de servicios y en la reducción de brechas sociales. El crecimiento es entendido como condición necesaria para sostener políticas sociales y estabilidad. En cuanto a la política fiscal, el plan propone mantener la disciplina fiscal, respetar las reglas macroeconómicas y priorizar el gasto social y la inversión pública eficiente. Se plantean ajustes tributarios focalizados y mejoras en la administración tributaria sin cambios estructurales drásticos. El equilibrio fiscal aparece como un objetivo explícito del marco económico. Sobre el Banco Central de Reserva y la política monetaria, el documento reafirma de manera clara la autonomía del BCR y su rol como garante de estabilidad de precios. Se reconoce la independencia monetaria como un activo fundamental para la credibilidad económica y para proteger el poder adquisitivo de la población peruana. En relación con la inversión y el aparato productivo, el plan destaca la importancia de la inversión privada como motor del crecimiento, con énfasis en infraestructura, minería, agroexportación y MIPES. Se propone mejorar el clima de negocios, reducir trabas y promover asociaciones público-privadas. La inversión pública es concebida como complemento estratégico. Respecto al empleo y al crecimiento económico, la generación de empleo formal se vincula al crecimiento sostenido, la inversión privada y la estabilidad macroeconómica. Se menciona la formalización laboral y el apoyo a pequeños negocios, aunque sin detallar reformas profundas al mercado laboral. Como balance general, el Plan Económico de Fuerza Popular muestra una propuesta alineada con la estabilidad macroeconómica y la autonomía del BCR, con énfasis en el crecimiento e inversión privada, aunque con un nivel moderado de innovación política, productiva y laborales. Desde una perspectiva general, el Plan Económico de Fuerza y Libertad se ubica dentro de una lógica de continuidad del modelo económico con énfasis en la estabilidad macroeconómica, la eficiencia del Estado y el fortalecimiento de los servicios públicos. El crecimiento es concebido como un medio para mejorar el bienestar más que como un fin en sí mismo y se plantea una gestión pública orientada a resultados. En cuanto a la política fiscal, el plan prioriza el uso eficiente del gasto público y la mejora de la calidad de la inversión, especialmente en infraestructura, salud y educación. No se plantean incrementos sustantivos de impuestos ni reformas tributarias profundas, y el equilibrio fiscal aparece como una condición necesaria para la sostenibilidad de las políticas públicas. La recaudación se asocia principalmente a crecimiento y formalización. Sobre la política monetaria y el Banco Central de Reserva, el documento respalda de manera clara la autonomía del BCR y su rol en el control de la inflación. Se reconoce explícitamente que la estabilidad monetaria es un activo clave para proteger los ingresos de los hogares y generar confianza en la economía. En relación con la inversión y el sector productivo, el plan enfatiza la necesidad de atraer inversión privada mediante reglas claras, reducción de trabas burocráticas y fortalecimiento institucional. La inversión pública aparece como complementario, orientado a cerrar brechas de infraestructura y servicios básicos. Se presta atención al fortalecimiento de las MIPES, aunque sin instrumentos productivos detallados.
Respecto al empleo y al crecimiento económico, el enfoque está puesto en la generación de empleo formal a través del crecimiento económico, la inversión privada y la mejora de la gestión pública. La formalización se vincula a simplificación administrativa y a mayor productividad, más que a expansión del empleo estatal. En conclusión, el Plan Económico de Fuerza y Libertad presenta una propuesta coherente con la estabilidad macroeconómica y la autonomía del BCR, con énfasis especial del Estado, aunque con un desarrollo limitado en las políticas productivas de largo plazo. En términos generales, el Plan Económico de Juntos por el Perú plantea una transformación del modelo económico vigente, con un mayor protagonismo del Estado y un énfasis fuerte en la redistribución, derechos sociales y control de sectores estratégicos. El crecimiento económico es considerado como insuficiente si no está acompañado de cambios estructurales en la distribución del ingreso y del poder económico. En cuanto a la política fiscal, el plan propone ampliar significativamente el gasto público, financiado mediante una reforma tributaria progresiva y mayor participación del Estado en las rentas de recursos naturales. El documento, sin embargo, no desarrolla con claridad los límites fiscales ni los efectos sobre el déficit y la deuda pública, lo que deja abierta interrogantes sobre la sostenibilidad de las propuestas. Sobre el Banco Central de Reserva y la política monetaria, el plan plantea la necesidad de alinear la política monetaria con objetivos de desarrollo y empleo. Si bien no se propone de manera explícita eliminar la autonomía del BCR, sí se sugiere la redefinición de sus prioridades, lo que introduce dudas sobre la preservación del actual marco de independencia monetaria. En relación con la inversión y el sector productivo, se prioriza la inversión pública y el fortalecimiento de empresas estatales en sectores estratégicos. La inversión privada es aceptada de manera condicionada, sujeta a criterios sociales y ambientales. El plan enfatiza en la industrialización y el mercado interno, pero carece de mecanismos claros para sostener la inversión de largo plazo. Respecto al empleo y al crecimiento económico, el empleo es concebido principalmente como resultado de la acción directa del Estado mediante programas públicos y expansión del sector estatal. El crecimiento aparece subordinado a objetivos redistributivos con menor énfasis en productividad, competitividad o inserción internacional. Como balance general, el Plan Económico de Juntos por el Perú propone cambios profundos al modelo actual, pero presenta debilidad importante en términos de claridad técnica, sostenibilidad fiscal y preservación de los anclajes macroeconómicos. Desde una perspectiva general, el Plan Económico de Libertad Popular se ubica dentro de una economía social de mercado con énfasis en la estabilidad macroeconómica, la iniciativa privada y un Estado regulador con funciones claras. El crecimiento es concebido como una condición necesaria para ampliar oportunidades y sostener políticas públicas, sin plantear una ruptura con el marco económico vigente. En cuanto a la política fiscal, el plan destaca la disciplina fiscal y el respeto a las reglas macroeconómicas como pilares de sostenibilidad. Se propone mejorar la calidad del gasto público, priorizar la inversión en infraestructura y servicios y fortalecer la recaudación a través de la formalización y eficiencia administrativa, sin aumentos significativos de impuestos. El equilibrio fiscal aparece como un objetivo explícito. Sobre la política monetaria y el Banco Central de Reserva, el documento respalda de manera clara la autonomía del BCR y su rol en el control de la inflación. Se reconoce la independencia monetaria como un activo central para la credibilidad económica y la protección del poder adquisitivo. En relación con la inversión y el sector productivo, el plan otorga un rol protagónico a la inversión privada, con énfasis en la seguridad jurídica, reglas claras y reducción de trabas burocráticas. La inversión pública se concibe como un complemento, orientada a cerrar brechas de infraestructura
y mejorar la competitividad territorial. Respecto al empleo y al crecimiento económico, la generación de empleo formal se vincula al crecimiento sostenido, la inversión privada y la mejora de la productividad. La formalización laboral se aborda desde la simplificación normativa y el impulso a la actividad empresarial. En conclusión, el Plan Económico de Libertad Popular presenta una propuesta consistente con la estabilidad macroeconómica y la autonomía del BCR, con énfasis en la disciplina fiscal y el clima de inversión, aunque con menor desarrollo en políticas redistributivas o de transformación productiva profunda. En términos generales, el plan económico del Partido Aprista Peruano plantea una visión desarrollista, con un Estado activo en la promoción del crecimiento, la industrialización y la integración social. El crecimiento económico es concebido como motor del empleo y de la inclusión, con referencia a su rol estratégico del sector público. En cuanto a la política fiscal, el plan propone ampliar la inversión pública y fortalecer el gasto social, con énfasis en la infraestructura y los servicios básicos. Se menciona la necesidad de mejorar la recaudación tributaria y de combatir la evasión, aunque sin desarrollar metas fiscales ni mecanismos concretos para preservar el equilibrio entre gasto y sostenibilidad de las cuentas públicas. Sobre el Banco Central de Reserva y la política monetaria, el documento reconoce la importancia de la estabilidad macroeconómica, pero la mención al BCR es general. No se desarrollan propuestas específicas sobre su rol ni se explica de manera clara una defensa de su autonomía como ancla de la estabilidad del país. En relación con la inversión y el sector productivo, el plan enfatiza la industrialización, el fortalecimiento del mercado interno y el impulso de sectores estratégicos. La inversión privada es considerada como relevante, aunque dentro de un esquema de mayor coordinación estatal. No se detallan instrumentos específicos para atraer inversión de largo plazo. Respecto al empleo y al crecimiento económico, el empleo es concebido como resultado de la expansión productiva y del rol promotor del Estado. Se plantea la formalización laboral como objetivo, pero sin desarrollar reformas concretas al mercado de trabajo ni políticas de productividad. Como balance general, el plan económico del Partido Aprista Peruano presenta una visión desarrollista con énfasis en el rol del Estado, pero con un nivel limitado de precisión técnica en materia fiscal, monetaria y de implementación económica. Desde una mirada general, el plan económico del Partido Cívico Obras se centra en una lógica de gestión práctica, con énfasis en la ejecución de obras públicas, la mejora de servicios urbanos y la eficiencia administrativa. El crecimiento económico es entendido principalmente como resultado de una mayor inversión en infraestructura y de una gestión pública más directa y visible. En cuanto a la política fiscal, el plan prioriza el gasto en infraestructura y obras de impacto inmediato, especialmente a nivel local y metropolitano. Se menciona la necesidad de optimizar el uso de recursos públicos y reducir la corrupción, pero no se desarrolla con claridad metas fiscales ni mecanismos para asegurar sostenibilidad presupuestaria en el mediano plazo. Sobre la política monetaria y el Banco Central de Reserva, el documento no presenta un desarrollo específico. La estabilidad macroeconómica es asumida como un marco dado, pero el rol del BCR y su autonomía no son abordados de manera explícita, lo que deja este componente sin mayor elaboración. En relación con la inversión y el sector productivo, el énfasis está puesto en la inversión pública como motor del empleo y del dinamismo económico. La inversión privada aparece de forma secundaria, asociada a la ejecución de proyectos y concesiones, sin una estrategia clara de atracción de capitales o mejorar el clima de negocios. Respecto al empleo y al crecimiento económico, la generación de empleo se vincula directamente a la ejecución de obras y de proyectos públicos.
La formalización laboral y la productividad no ocupan un lugar central en el desarrollo del plan, que privilegia resultados de corto plazo. En conclusión, el plan económico del Partido Cívico Obras presenta un enfoque práctico centrado en obra pública, pero con bajo nivel de desarrollo macroeconómico y escasa atención a la sostenibilidad fiscal y monetaria. Desde una perspectiva general, el plan económico del Partido de Trabajadores y Emprendedores plantea una economía orientada a la protección del trabajo, el fortalecimiento del mercado interno y un mayor rol del Estado en la regulación económica. El crecimiento es concebido como un medio para mejorar ingresos y condiciones laborales más que como un objetivo en sí mismo. En cuanto a la política fiscal, el plan propone ampliar el gasto público en programas sociales, apoyo a trabajadores y pequeños emprendedores, financiado mediante una mayor intervención del Estado y una reforma del sistema tributario. Sin embargo, el documento no desarrolla límites fiscales claros ni evalúa el impacto del gasto sobre medidas de déficit o de deuda pública. Sobre la política monetaria y el Banco Central de Reserva, el plan plantea la necesidad de que la política económica esté alineada con objetivos de empleo y producción, aunque no se menciona de manera explícita una eliminación de la autonomía del BCR. La subordinación de la política monetaria a objetivos sociales genera dudas sobre la preservación del esquema actual de independencia. En relación con la inversión y el sector productivo, se prioriza el apoyo a pequeños emprendedores, cooperativas y producción nacional. La inversión privada es a gran escala, no como un eje central del plan, y la inversión pública aparece como herramienta principal para dinamizar la economía. Respecto al empleo y al crecimiento económico, el empleo es concebido como resultado de la acción directa del Estado y de políticas de protección laboral. El crecimiento económico queda subordinado a objetivos de redistribución y fortalecimiento del mercado interno. Como balance general, el plan económico del Partido de los Trabajadores y Emprendedores presenta una orientación social marcada, pero con debilidades importantes en términos de claridad macroeconómica, sostenibilidad fiscal y definición del rol del BCR. Desde una mirada general, el plan económico del Partido del Buen Gobierno se presenta como una propuesta de continuidad responsable con énfasis en la estabilidad macroeconómica, el fortalecimiento institucional y un Estado eficiente. El crecimiento económico es entendido como condición necesaria para sostener políticas públicas de calidad y para reducir brechas sociales de manera gradual. En cuanto a la política fiscal, el plan prioriza la disciplina y la calidad del gasto público. Se propone mejorar la eficiencia presupuestal, reordenar prioridades y fortalecer la recaudación a través de formalización y mejor administración tributaria, sin plantear incrementos abruptos de impuestos. El equilibrio fiscal aparece como un objetivo explícito asociado a credibilidad y sostenibilidad. Sobre la política monetaria y el Banco Central de Reserva, el documento respalda de manera clara la autonomía del BCR y su rol central en el control de la inflación. Se reconoce la independencia monetaria como un pilar fundamental para proteger el poder adquisitivo y generar confianza en la economía. En relación con la inversión y el sector productivo, el plan otorga un rol importante a la inversión privada como motor de crecimiento, acompañada por inversión pública focalizada en infraestructura y servicios básicos. Se enfatiza la necesidad de reglas claras, seguridad jurídica y fortalecimiento institucional para atraer inversión de largo plazo. Respecto al empleo y al crecimiento económico, la generación de empleo formal se vincula al crecimiento sostenido, la inversión privada y mejoras en la productividad. La formalización laboral se aborda desde la simplificación normativa y la capacitación, más que desde la expansión de empleo estatal. En conclusión, el plan económico del Partido del Buen Gobierno presenta una propuesta coherente y técnicamente ordenada, con énfasis en estabilidad macroeconómica y autonomía del BCR, aunque con un enfoque gradual y menos ambicioso en términos de
transformación productiva. En términos generales, el plan económico del Partido Demócrata Unido Perú plantea una economía con mayor intervención del Estado, orientada a la inclusión social, la redistribución y el fortalecimiento del mercado interno. El crecimiento económico es considerado importante, pero subordinado a objetivos de equidad y justicia social. En cuanto a la política fiscal, el plan propone ampliar el gasto público en programas sociales de infraestructura y apoyo productivo, financiado mediante una reforma tributaria progresiva. Sin embargo, el documento no desarrolla con claridad los límites fiscales ni los impactos potenciales en el déficit y deuda pública, lo que deja interrogantes sobre su sostenibilidad. Sobre la política monetaria y el Banco Central de Reserva, el plan plantea la necesidad de una mayor coordinación entre la política económica y monetaria. Aunque no se propone explícitamente eliminar la autonomía del BCR, se sugiere una redefinición de prioridades que podría afectar el actual esquema de independencia y estabilidad monetaria. En relación con la inversión y el sector productivo, se prioriza la inversión pública y el fortalecimiento de la producción nacional. La inversión privada es aceptada de manera condicionada, sujeta a criterios sociales y nacionales. El plan no detalla mecanismos claros para atraer inversión de largo plazo ni mejorar la competitividad. Respecto al empleo y al crecimiento económico, el empleo es concebido principalmente como resultado de la acción estatal y de políticas de protección laboral. El crecimiento aparece subordinado a objetivos redistributivos con menor énfasis en productividad y competitividad. Como balance general, el plan económico del Partido Demócrata Unido Perú representa una orientación social marcada, pero con debilidades significativas en claridad técnica, sostenibilidad fiscal y definición del rol del BCR. Desde una mirada general, el plan económico del Partido Demócrata Verde se articula alrededor de un enfoque de desarrollo sostenible, donde el crecimiento económico debe ser compatible con la protección ambiental y la inclusión social. El modelo propuesto no plantea una ruptura abrupta con el marco macroeconómico actual, pero sí una reorientación de prioridades hacia actividades consideradas ambientalmente responsables. En cuanto a la política fiscal, el plan propone utilizar el gasto público como herramienta para impulsar la transición ecológica, la innovación y la economía verde. Se menciona la necesidad de incentivos fiscales y de una reorientación del presupuesto hacia esos fines, aunque sin detallar metas fiscales ni el impacto de estas medidas sobre el déficit o la deuda pública. Sobre la política monetaria y el Banco Central de Reserva, el documento no desarrolla propuestas específicas. La estabilidad macroeconómica es asumida como un marco dado, pero el rol del BCR y su autonomía no son abordados de manera explícita, lo que deja este aspecto sin mayor definición dentro del plan económico. En relación con la inversión y el sector productivo, se prioriza la promoción de energías renovables, economía circular y actividades sostenibles. La inversión privada es considerada necesaria especialmente en sectores verdes, aunque el plan no detalla instrumentos para atraer capitales ni para escalar en estas actividades a nivel nacional. Respecto al empleo y al crecimiento económico, el empleo es concebido como resultado de la expansión de sectores verdes y sostenibles. Se plantea la creación de empleo asociado a la transición ecológica, pero sin desarrollar políticas laborales o productivas concretas que respalden esta estrategia. En conclusión, el plan económico del Partido Verde representa una propuesta alineada con criterios de sostenibilidad, pero con un bajo nivel de desarrollo técnico en materia fiscal, monetaria y de viabilidad económica. Desde una mirada general, el plan económico de Somos Perú se sitúa desde una lógica de continuidad del modelo económico, con énfasis en la estabilidad macroeconómica, el crecimiento y el fortalecimiento de la gestión pública a nivel local y regional. El desarrollo económico es concebido como resultado de una mejor articulación entre Estado, sector privado y gobiernos subnacionales. En cuanto a la política fiscal, el plan propone priorizar la eficiencia del gasto público, la inversión en infraestructura
y servicios básicos, y el fortalecimiento de la recaudación a través de la formalización y mejoras administrativas. No se plantean reformas tributarias profundas ni incrementos significativos de impuestos. El equilibrio fiscal aparece como un objetivo implícito, más que como un eje de desarrollo en detalle. Sobre la política monetaria y el Banco Central de Reserva, el documento asume la continuidad del esquema actual. No se plantea cambios en el rol del BCR ni cuestionamientos a su autonomía, aunque tampoco se desarrolla de manera explícita su importancia como pilar de estabilidad macroeconómica. En relación con la inversión y el sector productivo, el plan destaca la importancia de la inversión privada y de las asociaciones público-privadas, especialmente en infraestructura y desarrollo urbano. Se menciona el apoyo a MIPES y emprendimientos, aunque sin detallar instrumentos productivos de mayor alcance. Respecto al empleo y al crecimiento económico, la generación de empleo formal se vincula al crecimiento económico, la inversión y la mejora de la gestión pública. La formalización laboral es mencionada como objetivo, pero sin propuestas específicas en materia de productividad o mercado laboral. En conclusión, el plan económico de Somos Perú presenta una propuesta moderada y de continuidad, con énfasis en gestión y estabilidad, aunque con un nivel limitado de profundidad técnica y pocas definiciones en materia productiva de largo plazo. En términos generales, el plan económico del Frente de la Esperanza 2021 se articula alrededor de un enfoque reformista, con énfasis en la lucha contra la corrupción, el fortalecimiento institucional y un rol más activo del Estado en la regulación económica. El crecimiento es concebido como importante, pero subordinado a la transparencia y al buen uso de los recursos públicos. En cuanto a la política fiscal, el plan plantea reordenar el gasto público, eliminar prácticas corruptas y mejorar las eficiencias del Estado como principales fuentes de sostenibilidad fiscal. Se mencionan reformas tributarias orientadas a mayor equidad, aunque sin desarrollar metas fiscales e impactos concretos sobre el déficit y la deuda pública. Sobre la política monetaria y el Banco Central de Reserva, el documento no desarrolla propuestas específicas. La estabilidad macroeconómica es asumida como un marco necesario, pero el rol del BCR y la autonomía no son abordados de manera explícita dentro del plan económico. En relación con la inversión y el sector productivo, se propone mejorar el plan de inversión mediante fortalecimiento institucional, lucha contra la corrupción y reglas claras. La inversión privada es considerada relevante, aunque el énfasis del plan está más en la reforma del Estado que en las políticas productivas concretas. Respecto al empleo y al crecimiento económico, el empleo es consumido como resultado de un Estado más eficiente y de un entorno económico más transparente. El crecimiento aparece asociado a mejoras institucionales, más que estrategias productivas específicas. Como balance general, podemos decir de este plan de gobierno que el Frente Económico de la Esperanza presenta una propuesta centrada en institucionalidad y anticorrupción, pero con un desarrollo limitado en instrumentos económicos concretos y definiciones macroeconómicas claras.